Imagina descubrir que toda tu vida ha sido una mentira. Que la empresa familiar que dirigís con orgullo está manchada con sangre inocente. Que el padre que admirabas fue asesinado por conocer demasiados secretos, una heredera millonaria. Se ve obligada a infiltrarse en una red criminal internacional para vengar a su padre y salvar a su hermano. Pero en el proceso, encontrará algo que no esperaba: música romántica sutil se mezcla a un amor que podría costarle la vida. Déjame en los comentarios de qué país me estás viendo. Me encanta saber dónde están mis seguidores. Sí. ¿Te gustó esta historia? No olvides suscribirte y darle like a este video. Tu apoyo ayuda al canal a crecer y traer siempre historias maravillosas y sorprendentes como esta. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del piso 42, mientras Valentina Herrera observaba la Ciudad de México extenderse ante ella como un mar de luces doradas. Sus dedos tamboriqueaban nerviosamente sobre el escritorio de caoba. El mismo que había pertenecido a su abuelo, fundador del imperio empresarial que ahora descansaba sobre sus hombros de 32 años. Señora Herrera, el informe que solicitó. La voz de su asistente la sacó de sus pensamientos. Valentina se volvió, su cabello negro azabache moviéndose como una cortina de seda. Sus ojos verdes, herencia de su abuela española, brillaban. Con una intensidad que intimidaba a quienes la conocían superficialmente, pero que ocultaba una vulnerabilidad que pocos habían visto. ¿Qué encontraste sobre las operaciones en Colombia, Marina? Marina Delgado, una mujer de mediana edad. Con una lealtad inquebrantable hacia la familia Herrera, colocó la carpeta sobre el escritorio con manos temblorosas. Señora, hay irregularidades en los reportes financieros. Las cifras no coinciden con los movimientos reales de mercancía. Valentina abrió la carpeta, sus cejas frunciéndose mientras leía. Los números parecían danzar ante sus ojos, creando un patrón que no lograba descifrar. Herrera Enterprises había sido su vida desde que asumió el cargo tras la muerte de su padre 5 años atrás. La empresa de importación y exportación que él había construido era su legado, su orgullo, su razón de ser. ¿Qué tipo de mercancía estamos moviendo exactamente en Cartagena? Según los documentos oficiales, textiles y productos manufacturados. ¿Pero qué, Marina? La asistente tragó saliva, sus ojos evitando la penetrante mirada de Valentina. Los contenedores pesan más de lo que deberían. Mucho más. Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. Había confiado ciegamente en los hombres de su padre, en el sistema que él había establecido. Nunca había cuestionado las operaciones internacionales, concentrándose en la expansión y modernización de la empresa. Quiero que prepares mi viaje a Colombia. Mañana mismo. Señora, no creo que sea prudente, Marina. La voz de Valentina cortó el aire como una hoja afilada. Prepara el viaje. Cuando se quedó sola, Valentina se acercó al retrato de su padre que colgaba en la pared. Eduardo Herrera la miraba con sus ojos severos, la misma determinación que ella había heredado grabada en cada línea de su rostro. ¿Qué secretos me ocultaste, papá? Susurró al vacío. El sonido de su teléfono la sobresaltó. El nombre de su hermano menor parpadeaba en la pantalla. Diego, ¿cómo estás? Hermana, necesito verte. Es urgente. Algo en el tono de voz de Diego la alarmó. Su hermano, siempre despreocupado y jovial, sonaba tenso, casi asustado. ¿Qué pasa? No puedo hablar por teléfono. Ven a mi apartamento. Ahora. La línea se cortó, dejando a Valentina con el corazón acelerado y una sensación de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El apartamento de Diego en la Roma Norte estaba sumido en penumbras cuando Valentina llegó. Las luces de la ciudad se filtraban a través de las cortinas, creando patrones de sombras que danzaban en las paredes. Su hermano la esperaba con un vaso de whisky en la mano, su rostro demacrado por la preocupación. Gracias por venir, Val. Valentina se quitó su abrigo de lana negra, estudiando el rostro de su hermano. Diego tenía 28 años, 4 menos que ella, pero esa noche parecía haber envejecido una década. ¿Qué está pasando? Me tienes preocupada. Diego se acercó a la ventana, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el vaso. Hay cosas sobre papá, sobre la empresa, cosas que necesitas saber. ¿Qué tipo de cosas?
Valentina, papá no era el hombre que pensábamos que era. El aire se espesó entre ellos. Valentina sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Explícate. Diego se volvió hacia ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Encontré documentos en su estudio. Papá tenía tratos con personas peligrosas. La empresa era una fachada para operaciones más grandes. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Herrera Enterprises no solo transporta mercancías legales. Hay otra red, otra organización que opera usando nuestros canales. Valentina se dejó caer en el sofá de cuero, su mente luchando por procesar la información. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace 3 meses. He estado investigando, tratando de entender la magnitud del problema. ¿Y no me dijiste nada? ¿Qué iba a decirte? ¿Que nuestro padre era un? ¿Que la empresa que dirigimos está involucrada en actividades ilegales? Valentina se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. La ciudad pulsaba con vida nocturna, ajena a la tormenta que se desataba en su interior. ¿Qué tipo de actividades? Transporte de sustancias prohibidas. Principalmente entre Colombia y Argentina, usando México como punto de tránsito. No puede ser cierto. Valentina, tengo pruebas. Documentos, fotografías, grabaciones. Ella se volvió hacia él, sus ojos verdes ardiendo de rabia y dolor. ¿Fotografías de qué? Diego caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta manila. Con manos temblorosas, la abrió y mostró una serie de fotografías. En ellas, su padre aparecía reunido con hombres que no reconocía, en lugares que parecían almacenes o muelles. Estas fueron tomadas en Cartagena, hace 2 años. Papá las tenía guardadas en su caja fuerte. Valentina tomó las fotografías, examinándolas con detenimiento. Su padre lucía relajado, sonriente, como si estuviera en una reunión de negocios rutinaria. ¿Quiénes son estos hombres? Parte de una red internacional. Operan entre varios países, usando empresas legítimas como cobertura. ¿Y nosotros? ¿Estamos involucrados? Involucrados, no. Pero definitivamente están usando nuestra empresa. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Valentina podía escuchar el latido de su propio corazón, el tic-tac del reloj de pared, el rumor distante del tráfico nocturno. ¿Qué propones que hagamos? Diego se acercó a ella, tomando sus manos. Tenemos que desconectarnos de esta red. Limpiar la empresa. Pero no será fácil. Estas personas no aceptarán un no como respuesta. ¿Cómo sabes tanto sobre ellos? Porque me contactaron hace 1 mes. Quieren que continúe con las operaciones. Piensan que como hijo de Eduardo, estoy al tanto de todo. Valentina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su herencia, sobre su propósito. En la vida, se revelaba como una mentira. ¿Y qué les dijiste? Que necesitaba tiempo. Que tú tenías que aprobar cualquier decisión importante. ¿Cuánto tiempo tenemos? Se supone que debo darles una respuesta la próxima semana. Valentina cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, había algo diferente en su mirada. Una determinación férrea, una resolución que no había estado ahí antes. ¿Dónde se supone que es esa reunión? En Cartagena. Pero Valentina, no puedes ir. Es demasiado peligroso. Ya había decidido ir a Colombia antes de que me dijeras esto. Ahora tengo más razones para hacerlo. No, absolutamente no. Estas personas no son ejecutivos de traje y corbata. Son. ¿Qué? ¿Qué son, Diego? Su hermano la miró con ojos suplicantes. Son personas que han convertido el miedo en una industria. Y ahora somos parte de su mundo, queramos o no. El vuelo de Aeroméxico despegó de la Ciudad de México a las 6 de la mañana, cortando las nubes como una flecha plateada hacia el Caribe colombiano. Valentina observaba por la ventanilla, su reflejo superpuesto sobre el paisaje cambiante de montañas y océano. Había dormido apenas 2 horas, su mente dando vueltas a las revelaciones de Diego. A su lado, Marina dormitaba inquieta, despertando.
ocasionalmente para revisar los documentos que tenían preparados para la visita oficial a las oficinas de Cartagena. Oficialmente, era una inspección rutinaria. Extraoficialmente, Valentina buscaba respuestas que podrían cambiar su vida para siempre. ¿Está segura de que quiere hacer esto sola?, murmuró Marina, medio despierta. No estoy sola. ¿Estás conmigo? No me refiero a eso y usted lo sabe. Valentina sonrió por primera vez en días. Marina tenía razón. Había dejado a Diego en México con instrucciones estrictas de no tomar ninguna decisión hasta su regreso. Pero enfrentar sola a una red de personas peligrosas no era la estrategia más inteligente. ¿Tienes los contactos que te pedí?, Marina asintió, sacando una libreta de su bolso. Conseguí el número de 3 investigadores privados locales. Todos con experiencia en casos delicados. ¿Y los nombres de los gerentes de operaciones? Rodrigo Mendoza, a cargo de la logística. Lleva 10 años con nosotros. Y Carmen Vázquez, responsable de documentación. Ella conocía a su padre desde antes de que usted naciera. Valentina asintió, memorizando los nombres. Si alguien sabía la verdad sobre las operaciones de su padre, serían ellos. El avión comenzó su descenso hacia Cartagena, la ciudad colonial extendiéndose como un mosaico de colores entre el mar azul turquesa y las montañas verdes. Desde el aire, parecía un paraíso. Valentina se preguntó qué secretos ocultaba bajo su belleza aparente. Señora Herrera, ¿qué hacemos si encontramos algo que no nos gusta? La pregunta de Marina colgó en el aire como una amenaza. Valentina la miró, viendo en sus ojos la misma preocupación que había visto en los de Diego. Enfrentamos la verdad. Sea cual sea. El aeropuerto Rafael Núñez las recibió con el calor húmedo del Caribe y el sonido de vallenatos que se filtraban desde los altavoces. Valentina se ajustó su blazer blanco y caminó hacia la salida, su paso seguro pero su corazón acelerado. Un hombre joven las esperaba con un letrero que decía, Herrera Enterprises. Era alto, de piel morena y ojos oscuros que parecían observar. Todo con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Señora Herrera, soy Alejandro Restrepo, su conductor. Bienvenida a Cartagena. Su acento costeño era musical, pero había algo en su manera de hablar que no terminaba de convencerla. Demasiado pulido, demasiado ensayado. Gracias, Alejandro. ¿Hace mucho que trabajas con la empresa? Desde hace 6 meses, señora. Desde que terminé mi entrenamiento. Durante el trayecto hacia el hotel, Valentina observó la ciudad con nuevos ojos. Las murallas coloniales, los balcones de colores, la gente caminando con la tranquilidad propia del Caribe. Todo parecía normal, cotidiano. Pero ahora sabía que las apariencias podían ser engañosas. ¿Conoce bien la ciudad?, le preguntó a Alejandro. Como la palma de mi mano, señora. Nací aquí. ¿Y qué opina de las operaciones de mi empresa? Por el espejo retrovisor, vio que él la miraba con sorpresa. ¿Perdón? Las operaciones de Herrera Enterprises en Cartagena. ¿Cree que funcionan eficientemente? No es mi área de expertise, señora. Yo solo conduzco. Pero Valentina había notado cómo se tensaron sus hombros, cómo sus manos se aferraron con más fuerza al volante. El Hotel Santa Clara, una joya colonial convertida en hotel de lujo, la recibió con su elegancia histórica. Mientras Marina se ocupaba del check-in, Valentina salió al balcón de su suite, contemplando la bahía de Cartagena. Su teléfono sonó. Era un número local que no reconocía. ¿Señora Herrera? Sí, ¿quién habla? Soy Rodrigo Mendoza. Supe que llegó hoy a la ciudad. Rodrigo, perfecto. Necesito reunirme contigo mañana temprano. Por supuesto. Señora. Pero antes debo advertirle algo. ¿Qué tipo de advertencia? Hay personas que no están contentas con su visita. Personas que prefieren que algunas cosas permanezcan como están. Valentina sintió un escalofrío a pesar del calor. Caribeño. ¿Qué tipo de personas? Creo que es mejor que hablemos en persona. Pero tenga cuidado, señora Herrera. Cartagena puede ser una ciudad muy peligrosa para quienes hacen demasiadas preguntas.
La línea se cortó, dejando a Valentina con más preguntas que respuestas y la inquietante sensación de que alguien la estaba observando. La madrugada en Cartagena llegó con el sonido de gaviotas y el aroma de café recién hecho. Valentina se despertó temprano, su cuerpo aún ajustándose al cambio de horario, pero su mente ya completamente alerta. La conversación con Rodrigo Mendoza había sembrado una semilla de inquietud que no la había dejado dormir profundamente. Se vistió con un traje beige que había elegido específicamente para proyectar autoridad sin parecer intimidante. Mientras se aplicaba el maquillaje, estudió su reflejo en el espejo. Los ojos verdes de su abuela la miraban de vuelta, pero ahora veía en ellos algo que no había notado antes, la determinación férrea que había heredado de generaciones de mujeres fuertes. Marina la esperaba en el lobby con 2 cafés y una expresión preocupada. ¿Cómo amaneció, señora? Con más preguntas que respuestas. ¿Pudiste contactar a esos investigadores? Sí, pero solo uno aceptó reunirse con nosotras. Los otros dijeron que estaban ocupados. ¿Ocupados? ¿O asustados? Probablemente ambos. Decidieron caminar hasta las oficinas de Herrera Enterprises en el centro histórico. La ciudad despertaba lentamente, con vendedores ambulantes preparando sus puestos y el sonido de vallenatos filtrándose desde las radios. Valentina trató de absorber la atmósfera, pero no podía sacudirse la sensación de que la estaban siguiendo. ¿Ese hombre de la camisa blanca lleva siguiéndonos desde el hotel? Marina se volvió discretamente. Parece que sí. ¿Qué hacemos? Continuamos. Pero mantente alerta. Las oficinas de Herrera Enterprises ocupaban un edificio colonial restaurado en el centro histórico, con balcones de hierro forjado y paredes de colores pastel. Rodrigo Mendoza las esperaba en el vestíbulo, un hombre de unos 50 años con canas prematuras y ojos que habían visto demasiado. Señora Herrera, es un honor conocerla finalmente. El honor es mío, Rodrigo. Usted conocía bien a mi padre. Don Eduardo era un hombre complejo, pero siempre leal a su familia. Subieron a la oficina principal, donde Rodrigo les ofreció café y arepas recién hechas. Valentina notó que sus manos temblaban ligeramente mientras servía. Rodrigo, necesito que me sea completamente honesto. ¿Qué sabe sobre las operaciones irregulares de la empresa? El hombre se quedó inmóvil. La cafetera a medio camino entre la mesa y la taza. Señora, no sé de qué me habla. Por favor, no me trate como si fuera ingenua. Sé que hay algo más que textiles y productos manufacturados moviéndose por nuestros canales. Rodrigo se sentó pesadamente, su rostro reflejando una lucha interna. Su padre me hizo jurar que nunca hablaría de esto con usted. Mi padre está muerto, Rodrigo. Ahora yo dirijo la empresa. Es más complicado que eso, señora. Hay personas que... La puerta se abrió bruscamente, interrumpiendo la conversación. Un hombre joven entró sin anunciarse, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Interrumpo algo importante? Valentina se volvió hacia él, inmediatamente poniéndose en guardia. Era el mismo hombre que las había seguido desde el hotel. ¿Quién es usted? Andrés Mejía. ¿Trabajo en? Seguridad. ¿Seguridad de qué? De intereses mutuos, señora Herrera. Creo que necesitamos hablar. Rodrigo parecía haber encogido en su silla, claramente aterrorizado por la presencia de Andrés. Rodrigo, ¿podrías darnos unos minutos? Señora, no creo que sea prudente. Está bien, Rodrigo. Puedes irte. Una vez que se quedaron solos, Andrés se acercó a la ventana, observando la calle abajo. Bonita ciudad, ¿no le parece? Sería una lástima que algo perturbara su tranquilidad. ¿Es una amenaza? Es una observación. Cartagena ha prosperado. Gracias a ciertos arreglos comerciales. Arreglos que su padre ayudó a establecer. Valentina se levantó, caminando hacia él. ¿Qué tipo de arreglos? Los del tipo que permiten que todos ganen, señora Herrera. Su empresa obtiene ganancias extraordinarias, la ciudad recibe inversión, y ciertos productos pueden moverse libremente entre fronteras. ¿Productos ilegales? Andrés sonrió, pero fue una sonrisa helada. Productos que ciertos gobiernos han decidido regular excesivamente.
Nosotros simplemente facilitamos el libre comercio. ¿Y si decido que no quiero ser parte de este libre comercio? Esa sería una decisión muy poco inteligente. Su empresa depende de estos arreglos más de lo que imagina. ¿Es otra amenaza? Es la realidad, señora Herrera. Pero no se preocupe. Tenemos planes que podrían interesarle. Antes de que Valentina pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez entró un hombre diferente, más joven, con una placa colgando de su cuello. Señora Herrera, soy el detective Carlos Mendoza de la policía de Cartagena. Necesito hablar con usted. Andrés se tensó inmediatamente. Detective, creo que hay un malentendido. No hay malentendido alguno. Carlos miró directamente a Valentina. Señora, su vida podría estar en peligro. El aire en la habitación se espesó. Valentina se encontró entre dos hombres que representaban mundos completamente opuestos, sin saber en cuál de los dos podía confiar. ¿Peligro? ¿Qué tipo de peligro? El tipo que viene de hacer negocios con las personas equivocadas. Andrés se movió hacia la puerta. Creo que es hora de que me vaya. Señora Herrera, espero que tome la decisión correcta. Cuando se fue, Carlos se acercó a Valentina. ¿Está usted bien? Estoy confundida. ¿Quién es usted realmente? Alguien que ha estado investigando a su empresa durante meses. Y alguien que cree que usted no sabe en qué se ha metido. Valentina lo estudió detenidamente. Había algo en sus ojos, una sinceridad que no había visto en Andrés. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? Porque soy la única persona en esta ciudad que no tiene nada que ganar mintiéndole. La tarde caribeña se extendía como miel dorada sobre las calles de Cartagena cuando Valentina y Carlos caminaban por las murallas históricas. Habían decidido salir de la oficina para hablar con mayor libertad, pero la tensión entre ellos era palpable. Ella no terminaba de confiar en él, y él parecía saber más de lo que estaba dispuesto a revelar. ¿Hace cuánto que investiga? ¿A mi empresa, detective? 8 meses. Desde que detectamos patrones inusuales en los movimientos de carga. Valentina se detuvo junto a un cañón histórico, sus manos apoyándose en la piedra centenaria. ¿Qué tipo de patrones? Contenedores que llegan con un peso declarado y salen con otro. Documentos que no coinciden con la mercancía real. Reuniones nocturnas en los muelles. ¿Y cree que yo estoy involucrada? Carlos se volvió hacia ella, estudiando su rostro con intensidad. Eso es lo que vine a averiguar. Pero después de conocerla, creo que usted es tan víctima como cualquiera. ¿Víctima de qué? De una red que su padre ayudó a construir. Pero que ahora la ha superado. Una red que no la necesita a usted, pero que no puede permitir que se vaya. El viento caribeño jugaba con el cabello de Valentina, y por primera vez desde que había llegado a Cartagena, se permitió mostrar su vulnerabilidad. ¿Qué sabe sobre mi padre? Que era un hombre inteligente que tomó decisiones difíciles. Que protegió a su familia manteniéndolos en la ignorancia. Y que probablemente pagó un precio muy alto por ello. ¿A qué se refiere? Carlos vaciló, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Su padre murió en un accidente automovilístico, ¿verdad? Sí. En una carretera montañosa cerca de Guadalajara. ¿Nunca le pareció extraño que un hombre tan cuidadoso como él perdiera el control del auto en una carretera que conocía perfectamente? Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La insinuación era clara, pero no quería aceptarla. ¿Está sugiriendo que no fue un accidente? Estoy sugiriendo que su padre había decidido cortar lazos con cierta gente. Y esa gente no estaba de acuerdo con su decisión. ¿Tiene pruebas? Indicios. Suficientes para estar preocupado por su seguridad. Se quedaron en silencio, observando el atardecer pintar el cielo de colores imposibles. La ciudad colonial se extendía ante ellos como una postal, pero Valentina ya no podía ver su belleza sin pensar en los secretos que ocultaba. ¿Qué me aconseja que haga? Que se vaya de Cartagena. Que vuelva a México y que cierre las operaciones aquí. ¿Y la empresa? Puede sobrevivir sin esta parte del negocio. Pero usted no puede sobrevivir si se queda. Valentina se volvió hacia él, notando por primera vez los detalles de su rostro.
Tenía unos 35 años, con líneas de expresión que hablaban de alguien que había visto demasiado, pero sus ojos conservaban una calidez que la tranquilizaba. ¿Por qué me ayuda? Porque creo en la justicia. Y porque creo que usted merece saber la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Herrera Enterprises es una empresa legítima que ha sido infiltrada por una organización criminal. Que su padre luchó contra esa infiltración y perdió. Y que ahora esa organización quiere usar a usted para legitimizar sus operaciones. ¿Qué tipo de organización? Una que opera entre México, Colombia y Argentina. Que usa empresas respetables como fachada para mover productos ilegales. Que tiene contactos en los puertos, en las aduanas, en los gobiernos. ¿Y Andrés Mejía? Es uno de sus operadores. Alguien que se encarga de que las personas cooperen o enfrenten las consecuencias. Un músico callejero comenzó a tocar vallenato en una plaza cercana, la melodía melancólica flotando en el aire húmedo. Valentina cerró los ojos, tratando de procesar toda la información. ¿Qué me pasará si no coopero? No lo sé. Pero puedo ofrecerle protección. ¿Qué tipo de protección? El tipo que viene de tener la policía de su lado. Y el tipo que viene de tener a alguien que se preocupa por usted. Valentina abrió los ojos, sorprendida por la intensidad en la voz de Carlos. ¿Se preocupa por mí? Más de lo que debería, considerando que acabamos de conocernos. ¿Por qué? Porque veo en usted la misma determinación que vi en su padre. La misma voluntad de hacer lo correcto, sin importar el costo. El corazón de Valentina se aceleró. Había algo en la manera en que Carlos la miraba, una conexión que trascendía la situación en la que se encontraban. ¿Conoció a mi padre? Solo al final. Cuando decidió colaborar con nosotros. ¿Colaborar en qué? En desmantelar la red desde adentro. Pero no tuvo tiempo de completar su trabajo. ¿Y ahora espera que yo lo complete? Espero que usted elija su propio camino. Pero cualquiera que sea su decisión, no tiene que enfrentarla sola. Valentina sintió lágrimas amenazando con brotar. Por primera vez desde la muerte de su padre, no se sentía completamente sola. ¿Puedo confiar en usted, detective? ¿Puede confiar en que haré todo lo que esté en mi poder para protegerla? Incluso si eso significa poner su carrera en riesgo. Carlos sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había visto en días. Ya puse mi carrera en riesgo el momento en que decidí acercarme a usted. Pero hay cosas más importantes que una carrera. ¿Cómo qué? ¿Cómo hacer lo correcto? ¿Cómo proteger a las personas inocentes? ¿Cómo qué? Como la posibilidad de que dos personas que se acaban de conocer puedan significar algo importante el uno para el otro. Valentina sintió que se sonrojaba, una sensación que hacía años no experimentaba. Detective, Carlos. Por favor. Llámeme Carlos. Carlos, esto es muy complicado. Las mejores cosas de la vida suelen serlo. Mientras caminaban de vuelta hacia el hotel, Valentina se dio cuenta de que por primera vez en días, no se sentía completamente perdida. Tenía un aliado, alguien en quien podía confiar. Y quizás, solo quizás, algo más. Pero la sensación de seguridad se desvaneció cuando notó que el mismo hombre de la mañana los seguía nuevamente, manteniéndose a una distancia prudente pero claramente vigilándolos. Carlos, nos están siguiendo. Lo sé. Ha estado ahí desde que salimos de la oficina. ¿Por qué no lo arresta? Porque necesito saber para quién trabaja. Y porque mientras nos siga, sé dónde está. Valentina se sintió súbitamente vulnerable, consciente de que había entrado en un mundo donde las reglas normales no se aplicaban. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cenar. Vamos a actuar como si fuéramos dos personas normales en una cita normal. ¿Es eso lo que es? ¿Una cita? Carlos se detuvo y la miró a los ojos. ¿Quiere que lo sea? Valentina sintió que el mundo se ralentizaba. A pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar del peligro y la incertidumbre, había algo sobre este hombre que la hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Sí, susurró. Quiero que lo sea. Pero antes de que Carlos pudiera responder, su teléfono sonó estridentemente. Era Marina. ¿Señora Herrera?
Necesita venir al hotel inmediatamente. Alguien registró su habitación. La habitación del hotel había sido registrada con una precisión profesional. Todo estaba en su lugar, pero Valentina podía sentir que habían tocado sus pertenencias. Carlos examinaba la suite con ojos de investigador, buscando pistas que pudieran revelar quién había estado allí. ¿Falta algo?, preguntó mientras revisaba las cerraduras. No lo creo. Pero revisaron todo. Marina estaba pálida, sentada en el sofá con las manos temblorosas. Llegué del almuerzo y encontré a un hombre de servicio al cuarto saliendo. Cuando pregunté en recepción, me dijeron que no habían enviado a nadie. Carlos se acercó a la ventana, observando la calle. Necesitamos sacarla de aquí. Ya no es seguro. ¿Sacarme? No, necesito terminar lo que vine a hacer. Valentina, estas personas no juegan. El registro de su habitación es una advertencia. ¿Una advertencia de qué? De que la están vigilando. De que saben todo lo que hace, con quién habla. ¿Dónde va? El teléfono de Valentina sonó. Era Diego desde México. Hermana, ¿cómo van las cosas por allá? Complicadas. ¿Todo bien en casa? No exactamente. Recibimos una visita interesante hoy. ¿Qué tipo de visita? Gente de Buenos Aires. Dijeron que representan a socios comerciales de papá. Quieren reunirse contigo. Valentina sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué les dijiste? Que estabas en Colombia y que no sabía cuándo regresarías. Pero insistieron en que era urgente. ¿Te dieron algún nombre? Se presentaron como los señores Morales y Vega. Dijeron que las operaciones en Argentina necesitan tu aprobación personal. Carlos, que había estado escuchando la conversación, le hizo señas para que pusiera el altavoz. Diego, soy Carlos Mendoza, detective de la policía de Cartagena. Tu hermana está en una situación delicada. ¿Quién es este tipo, Valentina? Es alguien que me está ayudando. Diego, ¿esos hombres dijeron algo más? Mencionaron que la empresa tiene compromisos en Buenos Aires que no pueden posponerse. Algo sobre un embarque especial que necesita supervisión directa. Carlos tomó el teléfono. Diego, es muy importante que no te reúnas con esas personas. Y que no les des información sobre dónde está tu hermana. ¿Qué está pasando realmente? Valentina recuperó el teléfono. Papá estaba involucrado. Con personas peligrosas. Y ahora quieren que continuemos esas relaciones. ¿Qué tipo de relaciones? El tipo que podría destruir todo lo que hemos construido. Un silencio pesado se instaló en la línea. Cuando Diego volvió a hablar, su voz había cambiado. Valentina, hay algo más. Encontré otros documentos en el estudio de papá. Documentos sobre operaciones en Argentina. ¿Qué tipo de operaciones? Parece que la empresa tiene almacenes en Buenos Aires que no aparecen en nuestros libros oficiales. Y hay referencias a pagos especiales. Carlos y Valentina intercambiaron miradas preocupadas. ¿Dónde están esos documentos ahora? Los escondí. Pero Val, creo que necesitamos hablar con alguien en Buenos Aires. Alguien que conociera a papá. ¿Tienes algún nombre? Sí. Roberto Morales. Aparece en varios documentos como coordinador de operaciones especiales. ¿Roberto Morales? Carlos frunció el ceño. ¿No era uno de los nombres que mencionaste hace un momento? Diego confirmó con voz tensa. Él mismo. Lo que significa que ya saben que encontré los documentos. La realización golpeó a Valentina como una onda fría. No solo estaban siguiendo sus movimientos en Cartagena, sino que también tenían gente vigilando a Diego en México. Diego, necesita salir de la ciudad. Ahora. ¿Salir? ¿A dónde? A casa de los abuelos en Guadalajara. Y lleva los documentos contigo. Valentina, me estás asustando. Bien. Porque la situación es aterradora. Después de colgar, Carlos se acercó a ella. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que esta red es más grande de lo que imaginábamos.
Estoy pensando que no puedo huir y dejar que lastimen a mi hermano. ¿Y qué propones? Que vayamos a Buenos Aires. ¿Estás loca? Es exactamente lo que ellos quieren. Tal vez. Pero es la única manera de terminar esto. De una vez por todas. Marina, que había estado escuchando en silencio, se levantó del sofá. Señora, si va a Buenos Aires, voy con usted. Marina, es demasiado peligroso. Con el debido respeto, señora, he trabajado para esta familia durante 15 años. No voy a abandonarla ahora. Carlos caminó hacia la ventana, pensando. Si van a hacer esto, necesitan un plan. Y necesitan ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Tengo contactos en Buenos Aires. Gente de confianza que puede proporcionarles protección. ¿Por qué harían eso? Porque esta red opera en toda Latinoamérica. Si conseguimos evidencia suficiente, podemos desmantelarla por completo. Valentina se acercó a él, buscando en sus ojos algún signo de duda. ¿Vendrías con nosotras? ¿Me lo estás pidiendo? Te lo estoy pidiendo. Carlos tomó sus manos, y Valentina sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Entonces iremos juntos. ¿Y tu trabajo aquí? Mi trabajo es proteger a los inocentes. Y ahora mismo, eso significa protegerte a ti. Su acento costeño era musical, pero había algo en su manera de hablar que no terminaba de convencerla. Demasiado pulido, demasiado ensayado. Gracias, Alejandro. ¿Hace mucho que trabajas con la empresa? Desde hace 6 meses, señora. Desde que terminé mi entrenamiento. Durante el trayecto hacia el hotel, Valentina observó la ciudad con nuevos ojos. Las murallas coloniales, los balcones de colores, la gente caminando con la tranquilidad propia del Caribe. Todo parecía normal, cotidiano. Pero ahora sabía que las apariencias podían ser engañosas. ¿Conoce bien la ciudad? Le preguntó a Alejandro. Como la palma de mi mano, señora. Nací aquí. ¿Y qué opina de las operaciones de mi empresa? Por el espejo retrovisor, vio que él la miraba con sorpresa. ¿Perdón? Las operaciones de Herrera Enterprises en Cartagena. ¿Cree que funcionan eficientemente? No es mi área de expertise, señora. Yo solo conduzco. Pero Valentina había notado cómo se tensaron sus hombros, cómo sus manos se aferraron con más fuerza al volante. El Hotel Santa Clara, una joya. Colonial convertida en hotel de lujo, la recibió con su elegancia histórica. Mientras Marina se ocupaba del check-in, Valentina salió al balcón de su suite, contemplando la bahía de Cartagena. Su teléfono sonó. Era un número local que no reconocía. ¿Señora Herrera? Sí, ¿quién habla? Soy Rodrigo Mendoza. Supe que llegó hoy a la ciudad. Rodrigo, perfecto. Necesito reunirme contigo mañana temprano. Por supuesto. Señora. Pero antes debo advertirle algo. ¿Qué tipo de advertencia? Hay personas que no están contentas con su visita. Personas que prefieren que algunas cosas permanezcan como están. Valentina sintió un escalofrío a pesar del calor. Caribeño. ¿Qué tipo de personas? Creo que es mejor que hablemos en persona. Pero tenga cuidado, señora Herrera. Cartagena puede ser una ciudad muy peligrosa para quienes hacen demasiadas preguntas. La línea se cortó, dejando a Valentina con más preguntas que respuestas y la inquietante sensación de que alguien la estaba observando. La madrugada en Cartagena llegó con el sonido de gaviotas y el aroma de café recién hecho. Valentina se despertó temprano, su cuerpo aún ajustándose al cambio de horario, pero su mente ya completamente alerta. La conversación con Rodrigo. Mendoza había sembrado una semilla de inquietud que no la había dejado dormir profundamente. Se vistió con un traje beige que había elegido específicamente para proyectar autoridad sin parecer intimidante. Mientras se aplicaba el maquillaje, estudió su reflejo en el espejo. Los ojos verdes de su abuela la miraban de vuelta, pero ahora veía en ellos algo que no había notado antes, la determinación férrea que había heredado de generaciones de mujeres fuertes. Marina la esperaba en el lobby con 2 cafés y una expresión preocupada. ¿Cómo amaneció, señora? Con más preguntas que respuestas.
¿Pudiste contactar a esos investigadores? Sí, pero solo uno aceptó reunirse con nosotras. Los otros dijeron que estaban ocupados. ¿Ocupados? ¿O asustados? Probablemente ambos. Decidieron caminar hasta las oficinas de Herrera Enterprises en el centro histórico. La ciudad despertaba lentamente, con vendedores ambulantes preparando sus puestos y el sonido de vallenatos filtrándose desde las radios. Valentina trató de absorber la atmósfera, pero no podía sacudirse la sensación de que la estaban siguiendo. ¿Ese hombre de la camisa blanca lleva siguiéndonos desde el hotel? Marina se volvió discretamente. Parece que sí. ¿Qué hacemos? Continuamos. Pero mantente alerta. Las oficinas de Herrera Enterprises ocupaban un edificio colonial restaurado en el centro histórico, con balcones de hierro forjado y paredes de colores pastel. Rodrigo Mendoza las esperaba en el vestíbulo, un hombre de unos 50 años con canas prematuras y ojos que habían visto demasiado. Señora Herrera, es un honor conocerla finalmente. El honor es mío, Rodrigo. Usted conocía bien a mi padre. Don Eduardo era un hombre complejo, pero siempre leal a su familia. Subieron a la oficina principal, donde Rodrigo les ofreció café y arepas recién hechas. Valentina notó que sus manos temblaban ligeramente mientras servía. Rodrigo, necesito que me sea completamente honesto. ¿Qué sabe sobre las operaciones irregulares de la empresa? El hombre se quedó inmóvil. La cafetera a medio camino entre la mesa y la taza. Señora, no sé de qué me habla. Por favor, no me trate como si fuera ingenua. Sé que hay algo más que textiles y productos manufacturados moviéndose por nuestros canales. Rodrigo se sentó pesadamente, su rostro reflejando una lucha interna. Su padre me hizo jurar que nunca hablaría de esto con usted. Mi padre. Está muerto, Rodrigo. Ahora yo dirijo la empresa. Es más complicado que eso, señora. Hay personas que... La puerta se abrió bruscamente, interrumpiendo la conversación. Un hombre joven entró sin anunciarse, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Interrumpo algo importante? Valentina se volvió hacia él, inmediatamente poniéndose en guardia. Era el mismo hombre que las había seguido desde el hotel. ¿Quién es usted? Andrés Mejía. ¿Trabajo en? Seguridad. ¿Seguridad de qué? De intereses mutuos, señora Herrera. Creo que necesitamos hablar. Rodrigo parecía haber encogido en su silla, claramente aterrorizado por la presencia de Andrés. Rodrigo, ¿podrías darnos unos minutos? Señora, no creo que sea prudente. Está bien, Rodrigo. Puedes irte. Una vez que se quedaron solos, Andrés se acercó a la ventana, observando la calle abajo. Bonita ciudad, ¿no le parece? Sería una lástima que algo perturbara su tranquilidad. ¿Es una amenaza? Es una observación. Cartagena ha prosperado. Gracias a ciertos arreglos comerciales. Arreglos que su padre ayudó a establecer. Valentina se levantó, caminando hacia él. ¿Qué tipo de arreglos? Los del tipo que permiten que todos ganen, señora Herrera. Su empresa obtiene ganancias extraordinarias, la ciudad recibe inversión, y ciertos productos pueden moverse libremente entre fronteras. ¿Productos ilegales? Andrés sonrió, pero fue una sonrisa helada. Productos que ciertos gobiernos han decidido regular excesivamente. Nosotros simplemente facilitamos el libre comercio. ¿Y si decido que no quiero ser parte de este libre comercio? Esa sería una decisión muy poco inteligente. Su empresa depende de estos arreglos más de lo que imagina. ¿Es otra amenaza? Es la realidad, señora Herrera. Pero no se preocupe. Tenemos planes que podrían interesarle. Antes de que Valentina pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez entró un hombre diferente, más joven, con una placa colgando de su cuello. Señora Herrera, soy el detective Carlos Mendoza de la Policía de Cartagena. Necesito hablar con usted. Andrés se tensó inmediatamente. Detective, creo que hay un malentendido. No hay malentendido alguno. Carlos miró directamente a Valentina. Señora, su vida podría estar en peligro. El aire en la habitación se espesó.
Valentina se encontró entre dos hombres que representaban mundos completamente opuestos, sin saber en cuál de los dos podía confiar. ¿Peligro? ¿Qué tipo de peligro? El tipo que viene de hacer negocios con las personas equivocadas. Andrés se movió hacia la puerta. Creo que es hora de que me vaya. Señora Herrera, espero que tome la decisión correcta. Cuando se fue, Carlos se acercó a Valentina. ¿Está usted bien? Estoy confundida. ¿Quién es usted realmente? Alguien que ha estado investigando a su empresa durante meses. Y alguien que cree que usted no sabe en qué se ha metido. Valentina lo estudió detenidamente. Había algo en sus ojos, una sinceridad que no había visto en Andrés. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? Porque soy la única persona en esta ciudad que no tiene nada que ganar mintiéndole. La tarde caribeña se extendía como miel dorada sobre las calles de Cartagena cuando Valentina y Carlos caminaban por las murallas históricas. Habían decidido salir de la oficina para hablar con mayor libertad, pero la tensión entre ellos era palpable. Ella no terminaba de confiar en él, y él parecía saber más de lo que estaba dispuesto a revelar. ¿Hace cuánto que investiga? ¿A mi empresa, detective? 8 meses. Desde que detectamos patrones inusuales en los movimientos de carga. Valentina se detuvo junto a un cañón histórico, sus manos apoyándose en la piedra centenaria. ¿Qué tipo de patrones? Contenedores que llegan con un peso declarado y salen con otro. Documentos que no coinciden con la mercancía real. Reuniones nocturnas en los muelles. ¿Y cree que yo estoy involucrada? Carlos se volvió hacia ella, estudiando su rostro con intensidad. Eso es lo que vine a averiguar. Pero después de conocerla, creo que usted es tan víctima como cualquiera. ¿Víctima de qué? De una red que su padre ayudó a construir. Pero que ahora la ha superado. Una red que no la necesita a usted, pero que no puede permitir que se vaya. El viento caribeño jugaba con el cabello de Valentina, y por primera vez desde que había llegado a Cartagena, se permitió mostrar su vulnerabilidad. ¿Qué sabe sobre mi padre? Que era un hombre inteligente que tomó decisiones difíciles. Que protegió a su familia manteniéndolos en la ignorancia. Y que probablemente pagó un precio muy alto por ello. ¿A qué se refiere? Carlos. Vaciló, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Su padre murió en un accidente automovilístico, ¿verdad? Sí. En una carretera montañosa cerca de Guadalajara. ¿Nunca le pareció extraño que un hombre tan cuidadoso como él perdiera el control del auto en una carretera que conocía perfectamente? Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La insinuación era clara, pero no quería aceptarla. ¿Está sugiriendo que no fue un accidente? Estoy sugiriendo que su padre había decidido cortar lazos con cierta gente. Y esa gente no estaba de acuerdo con su decisión. ¿Tiene pruebas? Indicios. Suficientes para estar preocupado por su seguridad. Mientras comenzaban a moverse al ritmo del bandoneón, él le susurró al oído: el detective dice que salga del hotel esta noche. Que no regrese a su habitación. ¿Por qué? Porque Morales no se fue por asuntos de trabajo. Se fue porque descubrieron que este lugar está bajo vigilancia policial. ¿Y ahora qué? Ahora bailamos hasta que termine la canción. Luego usted sale por la cocina. Carlos la está esperando. El tango era hipnótico, y por un momento Valentina se permitió perderse en la música y el movimiento. Pero cuando la canción terminó y los aplausos llenaron el restaurante, la realidad la golpeó nuevamente. ¿Listos para irnos?, le preguntó su compañero de baile. Más que listos. Mientras caminaban discretamente hacia la cocina, Valentina no podía sacudirse la sensación de que había cruzado otro punto de no retorno. Ya no era solo una empresaria tratando de limpiar su compañía. Era una fugitiva. Y por primera vez, no sabía si ese pensamiento la aterrorizaba o la emocionaba. La cocina del Hotel Alvear Palace bullía con la actividad típica de la hora de la cena, pero Carlos se las había arreglado para llegar hasta allí sin ser detectado. Cuando vio a Valentina entrar acompañada por su agente, sintió un alivio que no había experimentado en horas. ¿Estás bien?, le preguntó, tomando sus manos para verificar que estuviera ilesa. Estoy bien, pero tenemos un problema más grande del que pensábamos. ¿Qué pasó?
Mientras se dirigían hacia la salida de servicio, Valentina le contó sobre su conversación con Roberto Morales, sobre las amenazas veladas y sobre la demostración de poder que había presenciado. No es solo una empresa criminal, Carlos. Es una organización con recursos ilimitados. Lo sé. Por eso necesitamos salir de aquí ahora. Un auto los esperaba en el callejón trasero del hotel. El conductor era una mujer de unos 40 años, con el cabello corto y una expresión seria. Soy la detective Lucía Fernández, de la Policía de Buenos Aires. Carlos me pidió que los ayudara. ¿A dónde vamos?, preguntó Valentina mientras se subían al vehículo. A un lugar seguro. Mientras pensamos en nuestro próximo movimiento. El auto se dirigió hacia el sur de la ciudad, alejándose del centro elegante hacia barrios más populares. Valentina observaba por la ventana trasera, pero no vio signos de que los estuvieran siguiendo. ¿Cómo sabían que el restaurante estaba bajo vigilancia? Porque tienen contactos en todas partes, respondió Lucía. En la policía, en los hoteles, en el gobierno. Esta red ha estado operando durante décadas. ¿Y cómo los combatimos? Con paciencia. Y con evidencia sólida. Se detuvieron frente a un edificio modesto en San Telmo, el barrio histórico donde nació el tango. Lucía los guió hasta un apartamento en el tercer piso, un espacio acogedor decorado con carteles vintage de tangos famosos. ¿De quién es este lugar?, preguntó Valentina. Mío, respondió Carlos. Lo compré hace 5 años, cuando comencé a investigar esta red. Pensé que algún día podría necesitar un refugio en Buenos Aires. ¿Has estado planeando esto durante 5 años? He estado siguiendo las pistas durante 5 años. Tu aparición aceleró el cronograma. Marina llegó 1 hora después, cargando las pertenencias esenciales de Valentina que había logrado rescatar del hotel antes de que fuera demasiado tarde. ¿Cómo está Diego?, fue lo primero que preguntó Valentina. A salvo, pero preocupado. Ha estado llamando cada hora. ¿Le dijiste que estoy bien? Le dije que estás con gente de confianza. Lucía preparó café mientras Carlos extendía mapas y documentos sobre la mesa del comedor. ¿Qué sabemos exactamente sobre esta organización?, preguntó Valentina. Sabemos que opera en al menos 6 países de Latinoamérica. Que tiene contactos en puertos importantes y en oficinas de aduanas. Y que usa empresas legítimas. Como Herrera Enterprises para transportar mercancía ilegal. ¿Qué tipo de mercancía? Principalmente sustancias prohibidas, pero también dinero en efectivo, documentos falsos, y ocasionalmente personas. ¿Personas? Individuos que necesitan moverse entre países sin dejar rastro oficial. Valentina se dejó caer en el sofá, abrumada por la magnitud de lo que estaba descubriendo. ¿Y mi padre sabía todo esto? Al principio, probablemente no. Pero según nuestras investigaciones, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, trató de salirse. ¿Y por eso murió? Carlos se acercó a ella, sentándose a su lado. Creemos que sí. Tu padre había comenzado a documentar las operaciones ilegales. Tenía un plan para exponer a la organización. ¿Qué plan? Reunir evidencia suficiente para que las autoridades de varios países pudieran coordinar arrestos simultáneos. ¿Y esa evidencia? Parte la tenemos nosotros. Parte está escondida en lugares que solo conocía tu padre. Y parte está en poder de la organización. Lucía se unió a la conversación, mostrando fotografías que había obtenido de fuentes confidenciales. Estas son las personas clave de la operación. Roberto Morales, que ya conociste. Miguel Vega, que maneja las operaciones en Argentina. Carmen Silva, responsable de las rutas entre Colombia y México. Valentina estudió las fotografías, memorizando los rostros. ¿Y cómo los detenemos? Con tu ayuda, respondió Carlos. Necesitamos que te infiltres en sus operaciones. ¿Qué me infiltre? ¿Estás loco? Es la única manera. Ellos confían en ti porque eres la hija de Eduardo. Si puedes ganar acceso a sus sistemas, a sus documentos, podemos obtener la evidencia que necesitamos. Es demasiado peligroso. Tienes razón.
pero es la única opción que tenemos para proteger a Diego y para limpiar tu empresa. Marina, que había estado escuchando en silencio, se acercó a Valentina. Señora, si decide hacer esto, no estará sola. Todos la apoyaremos. ¿Y si algo sale mal? Entonces improvisaremos, dijo Carlos, tomando su mano. Pero no puedes vivir huyendo para siempre. Valentina se levantó y caminó hacia la ventana. El barrio de San Telmo se extendía ante ella, con sus calles empedradas y sus edificios históricos. Podía escuchar el sonido distante de un bandoneón, alguien practicando tango en un apartamento cercano. ¿Qué necesitaría hacer exactamente? Contactar a Roberto Morales mañana. Decirle que has reconsiderado su propuesta. ¿Qué quieres? Conocer las operaciones en detalle antes de tomar una decisión. ¿Y luego? Luego te darán acceso a información que podemos usar en su contra. ¿Cuánto tiempo tendría? Probablemente días. Tal vez una semana si tienes suerte. Valentina cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Cuando los abrió, Carlos estaba detrás de ella. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que mi padre pasó años construyendo una empresa honorable. Y que no puedo dejar que su legado sea destruido por estos criminales. Y estoy pensando que prefiero luchar que huir. Carlos sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había visto en él desde que llegaron a Buenos Aires. ¿Eso significa que lo harás? Significa que lo intentaré. Se volvió hacia él, y por un momento el mundo exterior desapareció. Solo existían ellos dos, de pie junto a la ventana, con la música del tango flotando en el aire nocturno. Carlos, si voy a hacer esto. Necesito saber algo. ¿Qué? Necesito saber que esto, señaló entre ellos, es real. Que no es solo parte de tu operación. Él la tomó en sus brazos, sus ojos brillando con una intensidad que la tranquilizó y la emocionó al mismo tiempo. Valentina, lo que siento por ti no tiene nada que ver con la operación. Tiene que ver con la mujer extraordinaria que eres. Con tu valor, tu inteligencia, tu determinación. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque haría cualquier cosa. Para protegerte, incluso sabotear mi propia investigación. Cuando la besó, Valentina sintió que todas las piezas de su vida se reacomodaban. Ya no era solo una heredera rica tratando de mantener su empresa. Ya no era solo una mujer solitaria buscando propósito. Era alguien que había encontrado su lugar en el mundo, junto a un hombre que creía en ella. Pero su momento de felicidad fue interrumpido por el sonido del teléfono de Lucía. Tenemos un problema, anunció después de colgar. Morales está movilizando gente. Cree que Valentina huyó de la ciudad. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos hasta mañana al mediodía para contactarlo. Después de eso, van a asumir que es una amenaza y van a actuar en consecuencia. ¿Actuar cómo? Buscándola activamente. Y posiblemente haciendo daño a su hermano para enviar un mensaje. Valentina sintió que el pánico se apoderaba de ella. ¿Qué hago? Llámalo ahora. Dile que necesitabas tiempo para pensar, pero que quieres reunirte mañana. ¿Y si no me cree? Entonces tendremos que improvisar un plan completamente diferente. Con manos temblorosas, Valentina marcó el número que Roberto Morales le había dado. Mientras esperaba que contestara, miró a Carlos, buscando fuerza en sus ojos. Señor Morales. Soy Valentina Herrera. Creo que necesitamos hablar. La cafetería del Puerto Madero estaba llena de turistas y locales disfrutando del sol matutino de Buenos Aires cuando Valentina llegó a su segunda reunión. Con Roberto Morales. Esta vez había elegido un lugar público, con múltiples salidas, donde Carlos y su equipo pudieran vigilar discretamente. Roberto le esperaba con una sonrisa que no había estado presente la noche anterior. Vestía un polo azul marino y pantalones casuales, proyectando la imagen de un hombre de negocios relajado en su día libre. Señora Herrera, me alegra que haya reconsiderado nuestra conversación. Señor Morales, he estado pensando toda la noche en lo que me dijo. ¿Y a qué conclusión llegó? Valentina se sentó frente a él, ordenando sus pensamientos cuidadosamente. Había practicado esta conversación con Carlos durante la madrugada,
anticipando cada posible pregunta. Llegué a la conclusión de que mi padre era más inteligente de lo que yo creía. Y que tal vez es hora de que aprenda sobre el lado más sofisticado de los negocios internacionales. Roberto sonrió, claramente satisfecho. Me complace escuchar eso. Su padre estaría orgulloso. Pero tengo condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Quiero conocer exactamente en qué consisten estas operaciones. Quiero ver los números, los procesos, las rutas. No voy a comprometer a mi empresa sin entender completamente lo que estoy aceptando. Es una solicitud razonable. ¿Qué más? Quiero garantías de que mi hermano no será lastimado, sin importar lo que decida al final. Roberto se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más seria. Señora Herrera, su hermano nunca estuvo en peligro real. Las fotografías fueron un incentivo para que usted tomara en serio nuestras propuestas. ¿Un incentivo? Una demostración de que sabemos dónde encontrar a las personas importantes para usted. Pero nunca hemos lastimado a familiares de nuestros socios. Nunca. Nunca. Es malo para los negocios. Valentina estudió su rostro, tratando de determinar si decía la verdad. Había algo en su manera de hablar que sugería sinceridad. Pero también había una frialdad que la ponía nerviosa. ¿Cuándo puedo ver las operaciones? Esta tarde, si quiere. Tenemos una instalación en las afueras de la ciudad donde puede ver todo el proceso. ¿Qué tipo de instalación? Un almacén donde procesamos la mercancía antes de su distribución final. Podrá ver exactamente cómo funciona todo. ¿Y los números financieros? Los tendrá esta tarde también. Creo que se sorprenderá de lo lucrativo que puede ser esto para Herrera Enterprises. Un mesero se acercó para tomar su orden, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Valentina aprovechó para enviar un mensaje de texto discreto a Carlos, esta tarde. Almacén afueras de la ciudad. Señor Morales, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Cómo conoció a mi padre? Roberto sonrió, y por primera vez pareció genuinamente nostálgico. Conocí a Eduardo hace 15 años, en una conferencia de comercio internacional en Miami. Él estaba buscando expandir Herrera Enterprises, y yo estaba buscando socios confiables para ciertas operaciones especializadas. ¿Y qué lo convenció de trabajar con ustedes? La visión. Eduardo entendía que el futuro del comercio mundial requiere flexibilidad. Que las regulaciones gubernamentales a menudo se quedan atrás de las realidades del mercado. ¿Y nunca tuvo dudas? Roberto hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Hacia el final, su padre comenzó a preocuparse por el impacto que esto podría tener en su familia. En usted y Diego específicamente. ¿Por eso quería salirse? Por eso comenzó a hacer preguntas difíciles. Y por eso decidimos que era mejor que usted y su hermano permanecieran ajenos a estos aspectos del negocio. Hasta ahora. Hasta ahora. Las circunstancias han cambiado. ¿Qué circunstancias? Las autoridades de varios países están presionando más. Necesitamos socios que tengan credibilidad total, empresas con reputaciones impecables. Como Herrera Enterprises. Exactamente. Valentina bebió su café, sintiendo el peso de la conversación. Cada palabra confirmaba las sospechas de Carlos sobre la magnitud de la operación. Señor Morales, si acepto esto, ¿cuál sería mi papel exacto? Sería la cara pública de ciertas operaciones. Su empresa proporcionaría documentación legal, permisos oficiales, rutas establecidas. Usted no tendría que involucrarse en los aspectos más operativos. ¿Operativos? El manejo directo de la mercancía. La coordinación con distribuidores locales. Los aspectos que requieren discreción. ¿Y las ganancias? Roberto sacó un sobre de su chaqueta. Esto le dará una idea de lo que su empresa ha ganado en los últimos 5 años gracias a estas operaciones. Y lo que podría ganar en el futuro. Valentina abrió el sobre, encontrando documentos financieros que la hicieron contener la respiración. Los números eran astronómicos, muy superiores a lo que aparecía en los libros oficiales de Herrera Enterprises. ¿Todo esto es real?
completamente real. Y representan solo una fracción de lo que es posible si expandimos las operaciones. ¿Expandir cómo? Nuevas rutas. Nuevos productos. Nuevos mercados. Valentina cerró el sobre, su mente trabajando furiosamente para procesar la información. ¿Necesita una respuesta inmediata? No. Tómese su tiempo para revisar todo. Pero mientras antes comencemos, mejor para todos. ¿Incluyendo a mi hermano? Especialmente para su hermano. Diego tiene potencial para ser muy útil en las operaciones mexicanas. ¿Qué quiere decir? Que eventualmente, esto podría ser un negocio familiar completo. Usted manejando la administración, él manejando la logística. Valentina sintió un escalofrío. La idea de involucrar a Diego en esto la aterrorizaba. ¿Y si decido que no quiero involucrar a mi hermano? Esa es su decisión, por supuesto. Pero sería un desperdicio de talento. Se quedaron en silencio por un momento, observando el río y los edificios modernos que se reflejaban en el agua. Señor Morales, ¿puedo preguntarle qué pasó realmente con mi padre? Roberto se tensó visiblemente. Su padre murió en un accidente automovilístico. Una tragedia. ¿Un accidente? Sí. Estaba conduciendo de noche en una carretera peligrosa. Perdió el control del vehículo. ¿Y usted cree eso? ¿Por qué no habría de creerlo? Valentina lo miró directamente a los ojos. Porque mi padre era el conductor más cuidadoso que conocía. Porque conocía esa carretera perfectamente. Y porque murió justo cuando estaba cuestionando estas operaciones. Roberto mantuvo la mirada, pero Valentina pudo ver una chispa de algo, culpa, miedo, en sus ojos. Señora Herrera, a veces los accidentes son simplemente accidentes. ¿Y a veces no? A veces las personas toman decisiones que las ponen en situaciones peligrosas. Como la decisión de querer salirse de una organización criminal. Como la decisión de no confiar en sus socios. El mensaje era claro, y Valentina sintió que el aire se enfriaba a su alrededor. Entiendo. Espero que sí. Porque la confianza es la base de cualquier relación comercial exitosa. Roberto se levantó, dejando dinero sobre la mesa. Espero a las 4 de la tarde en esta dirección, le entregó una tarjeta. Verá todo lo que necesita ver para tomar una decisión informada. ¿Y después? Después, esperamos que se una oficialmente a la familia. Cuando se fue, Valentina permaneció sentada por varios minutos, procesando la conversación. Había obtenido información valiosa, pero también había confirmado sus peores temores sobre la muerte de su padre. Su teléfono vibró con un mensaje. De Carlos, ¿todo bien? Ella respondió, nos vemos a las 4. Tengo mucho que contarte. Mientras caminaba de vuelta hacia el apartamento de San Telmo, Valentina no pudo sacudirse la sensación de que estaba a punto de entrar en un mundo del cual podría no regresar jamás. Pero también sabía que era la única manera de obtener justicia para su padre y protección para su hermano. El almacén estaba ubicado en una zona industrial en las afueras de Buenos Aires, rodeado de fábricas abandonadas y terrenos baldíos que se extendían hacia el horizonte polvoriento. Valentina llegó en un taxi que Roberto había enviado, con Carlos siguiéndola a distancia prudente en un auto separado. La estructura era más grande de lo que había imaginado, un edificio de metal corrugado que podría albergar fácilmente una docena de contenedores. Varios autos de lujo estaban estacionados frente a la entrada, sugiriendo que había más personas importantes presentes de las que Roberto había mencionado. Señora Herrera, puntual como siempre, la saludó Roberto cuando bajó del taxi. Espero que esté preparada para una experiencia educativa. ¿Quién más estará presente? Algunos de nuestros socios clave. Personas que querrán conocerla antes de formalizar cualquier acuerdo. Entraron por una puerta lateral que daba a una oficina impecablemente decorada, un contraste sorprendente con el exterior industrial del edificio. Había 3 personas esperándolas, 2 hombres y una mujer, todos vestidos profesionalmente y proyectando la imagen de ejecutivos exitosos. Señora Herrera, permíteme presentarle a mis socios. Miguel Vega, quien maneja nuestras operaciones en el Cono Sur. Miguel era un hombre corpulento de unos 50 años,
con una sonrisa cálida que no conseguía ocultar la dureza en sus ojos. Carmen Silva, responsable de nuestras rutas del Caribe. Carmen era una mujer elegante de 40 y tantos años, con el cabello perfectamente peinado y una presencia que comandaba respeto inmediato. Y Joaquín Restrepo, nuestro especialista en logística internacional. Joaquín parecía el más joven del grupo, tal vez 35 años, con una energía nerviosa que lo hacía caminar constantemente. Es un honor conocer finalmente a la hija de Eduardo Herrera, dijo Carmen. Su padre fue fundamental para establecer esta operación. ¿En qué sentido? Herrera Enterprises proporcionó la credibilidad que necesitábamos para expandirnos internacionalmente. Su reputación abrió puertas que habrían permanecido cerradas para nosotros. Miguel se acercó a una ventana que daba al piso del almacén. ¿Le gustaría ver cómo funciona todo? Bajaron por una escalera metálica hacia el piso principal del almacén. Lo que Valentina vio la dejó sin palabras. El espacio estaba dividido en secciones claramente organizadas, cada una con su propósito específico. En una esquina, trabajadores con guantes y mascarillas procesaban paquetes que llegaban en contenedores marcados con el logo de Herrera Enterprises. En otra sección, personal administrativo preparaba documentación en computadoras de última generación. ¿Cuánta gente trabaja aquí? Aproximadamente 50 empleados en 2 turnos, respondió Joaquín. Todos con contratos legales y beneficios completos. ¿Y ellos saben lo que están manejando? Saben que manejan productos de importación y exportación. No necesitan conocer detalles específicos. Carmen la guió hacia una mesa donde estaban desplegados varios documentos. Estos son los números de los últimos 6 meses. Como puede ver, las ganancias son consistentes y crecientes. Valentina estudió los documentos, fingiendo interés mientras memorizaba detalles que podría reportar a Carlos. Los números confirmaban la escala masiva de la operación. ¿Qué porcentaje de esto pasa por Herrera Enterprises? Aproximadamente. El 30%, respondió Roberto. Pero con su cooperación total, podríamos incrementar eso significativamente. ¿Hasta qué nivel? Hasta el 60 o 70%. Lo que significaría triplicar las ganancias actuales de su empresa. Miguel los interrumpió desde otra área del almacén. Señora Herrera, ¿podría acompañarme un momento? La llevó hacia una sección separada donde había varios contenedores abiertos. Adentro pudo ver productos que parecían completamente legítimos, textiles, productos electrónicos, artesanías. ¿Todo esto es legal? Completamente. El 90% de lo que manejamos son productos absolutamente legítimos. Solo una pequeña fracción requiere discreción especial. ¿Qué tipo de discreción? Miguel la miró directamente, evaluando cuánto revelar. Productos farmacéuticos que ciertos gobiernos han decidido regular excesivamente. Nada peligroso, nada violento. Solo productos que tienen demanda en mercados donde la burocracia los ha hecho innecesariamente difíciles de obtener. ¿Cómo qué? Medicamentos para el dolor que son legales en algunos países pero restringidos en otros. Suplementos nutricionales que no han completado procesos regulatorios locales. Ese tipo de cosas. Valentina asintió, aunque sabía que la explicación era una versión muy edulcorada de la realidad. ¿Y cómo aseguran que todo llegue a su destino? Tenemos contactos en puertos clave. Gente que entiende que el comercio internacional requiere flexibilidad. ¿Contactos pagados? Consultores bien compensados, corrigió Carmen, quien se había acercado. Personas que facilitan procesos que de otra manera tomarían meses. Joaquín les mostró un área donde trabajadores especializados empacaban y etiquetaban productos. ¿Ve qué tan profesional es todo? No somos criminales. Callejeros. Somos empresarios que operan en mercados grises. ¿Mercados grises? Áreas donde las regulaciones gubernamentales no han alcanzado las realidades económicas modernas. Roberto se unió al grupo, llevando una carpeta adicional. Señora Herrera, quiero mostrarle algo que creo le interesará especialmente. Abrió la carpeta, revelando fotografías de su padre en el mismo almacén, aparentemente supervisando operaciones. Su padre venía aquí regularmente. Conocía cada aspecto de lo que hacemos.
Valentina estudió las fotografías, sintiendo una mezcla de dolor y enojo al ver a su padre en un contexto que nunca había imaginado. ¿Cuándo fueron tomadas estas fotografías? En los últimos 2 años antes de su muerte. Eduardo era muy meticuloso, quería entender completamente cada proceso. ¿Y estaba cómodo con todo esto? Al principio tuvo reservas. Como cualquier persona inteligente. Pero llegó a entender que proporcionamos servicios que la economía mundial necesita. Carmen agregó, su padre entendía que a veces es necesario trabajar alrededor de regulaciones irracionales para servir las necesidades reales de las personas. ¿Y al final? ¿Seguía cómodo? Roberto vaciló por un momento. Al final. Su padre estaba preocupado por el crecimiento de la operación. Quería mantener las cosas más pequeñas, más controladas. ¿Y ustedes no estuvieron de acuerdo? Nosotros entendíamos que el crecimiento era inevitable. Que limitar artificialmente nuestras operaciones sería perjudicial para todos. ¿Incluyendo a mi padre? Especialmente para su padre. Herrera Enterprises dependía más de estas operaciones de lo que él quería admitir. Miguel los interrumpió. Señora Herrera, ¿le gustaría ver los números proyectados para el próximo año? La llevaron de vuelta a la oficina, donde Joaquín había preparado presentaciones en una pantalla grande. Los números eran impresionantes, mostrando potencial de crecimiento que habría hecho cualquier CEO legítimo. ¿Cómo? Puede ver, con su cooperación total, Herrera Enterprises podría convertirse en una de las empresas de importación más grandes de Latinoamérica. ¿Y todo esto sería legal? En el papel, absolutamente todo sería legal. Tendríamos todos los permisos, todas las licencias, toda la documentación necesaria. ¿En el papel? En la realidad también. Solo que algunos de los productos tendrían especificaciones adicionales que no aparecerían en la documentación pública. Valentina sentía que había visto suficiente. Había obtenido información valiosa, pero también estaba comenzando a sentirse claustrofóbica en el ambiente controlado del almacén. Señores, esto ha sido muy informativo. Necesito tiempo para procesar toda esta información. Por supuesto. Respondió Roberto. ¿Cuánto tiempo necesita? ¿1 semana? 1 semana es perfecto. Pero señora Herrera, hay una cosa más que debe saber. ¿Qué? Esta oferta tiene fecha de vencimiento. Hay otros grupos que están interesados en asociarse con nosotros. Grupos que no tienen las reservas morales que tuvo su padre. ¿Es una amenaza? Es información. El mundo de los negocios internacionales no espera por nadie. Cuando finalmente salió del almacén, Valentina se sintió como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. La operación era más sofisticada y más grande de lo que había imaginado, pero también había visto suficiente para que Carlos y su equipo pudieran tomar acción. El taxi la llevó de vuelta hacia la ciudad, y durante todo el trayecto no pudo dejar de pensar en las fotografías de su padre. ¿Realmente había estado cómodo con todo esto? ¿O había estado planeando su salida cuando murió? Su teléfono vibró con un mensaje de Carlos. ¿Cómo te fue? Te espero en el café de siempre. Respondió, tengo información que cambiará todo. Nos vemos en 20 minutos. Mientras el taxi se dirigía hacia San Telmo, Valentina tomó una decisión que sabía que cambiaría su vida para siempre. No solo iba a ayudar a Carlos a desmantelar esta organización. Iba a terminar lo que su padre había comenzado. El café La Poesía en San Telmo estaba lleno del humo de cigarrillos y el sonido de conversaciones susurradas cuando Valentina llegó esa noche. Carlos la esperaba en una mesa del fondo, con una expresión tensa que se relajó visiblemente cuando la vio entrar sana y salva. ¿Cómo te sientes? Le preguntó mientras ella se sentaba. Como si hubiera visto el interior de una máquina muy bien engrasada. Y muy peligrosa. Cuéntame todo. Durante la siguiente hora, Valentina le relató cada detalle de su visita al almacén. Los nombres, los números, la organización, los procesos. Carlos tomaba notas discretamente, haciéndole preguntas específicas para clarificar detalles importantes. ¿Viste algún producto específico que fuera claramente ilegal? No directamente. Pero la manera en que hablaban de especificaciones
adicionales, y mercados grises, dejaba claro que hay mucho más de lo que están dispuestos a mostrar a una visita inicial. ¿Y las fotografías de tu padre? Valentina hizo una pausa, sintiendo todavía el impacto emocional de ver a su padre en ese contexto. Parecía involucrado. Pero también parecía incómodo. Como si estuviera ahí por obligación más que por elección. Eso coincide con lo que sabíamos. Tu padre estaba tratando de encontrar una manera de salirse sin destruir la empresa. ¿Y encontró una manera? Creemos que estaba cerca. ¿Por eso lo mataron? Carlos asintió gravemente. Es lo que sospechamos. Pero ahora. Tenemos la oportunidad de terminar lo que él empezó. ¿Qué necesitas que haga? Que aceptes su propuesta. Que te conviertas oficialmente en su socia. ¿Qué? ¿Estás loco? Es la única manera de obtener acceso a su sistema interno. A sus archivos, sus contactos, sus rutas operativas. Carlos, eso significaría convertirme oficialmente en parte de una organización criminal. Temporalmente. Con inmunidad completa garantizada por las autoridades. ¿Y mi empresa? ¿Mi reputación? Tu empresa será limpiada cuando todo termine. Y tu reputación será la de alguien que ayudó a desmantelar una red criminal internacional. Valentina se levantó y caminó hacia la ventana, observando las calles empedradas del barrio histórico. Una pareja bailaba tango en la plaza, perdidos. En su propia burbuja de música y pasión. ¿Cuánto tiempo tomaría? Semanas. Tal vez meses. ¿Y mi hermano? Diego estaría bajo protección policial hasta que todo termine. ¿Protección policial? Discreta. Ni siquiera sabría. ¿Qué está ahí? ¿Y qué pasaría con Roberto y los demás? Arrestos coordinados en múltiples países. Una operación que podría desmantelar no solo esta red, sino redes conectadas en toda Latinoamérica. Valentina regresó a la mesa, sus ojos brillando. Con determinación. ¿Qué garantías tengo de que saldré de esto ilesa? Mi palabra. Y la de mis superiores en varios países. ¿Tu palabra? Carlos tomó sus manos. Mi palabra de que haré todo lo que esté en mi poder para protegerte. De que no permitiré que nada te pase. ¿Y después? Cuando todo termine, ¿qué pasará entre nosotros? Eso depende de ti. De si puedes perdonarme por haberte metido en esto. ¿Perdonarte? Carlos, tú no me metiste en esto. Estaba metida desde el momento en que nací como hija de Eduardo Herrera. ¿Entonces lo harás? Valentina cerró los ojos, pensando en su padre, en Diego, en todas las personas inocentes que podrían verse afectadas si esta organización continuaba operando. Lo haré. Pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Quiero estar en comunicación constante. Contigo. Quiero saber que Diego está seguro. Y quiero garantías escritas de inmunidad completa. Hecho. ¿Y una cosa más? ¿Qué? Quiero que me prometas que cuando esto termine, intentaremos tener una relación normal. Sin secretos, sin operaciones encubiertas, sin mentiras. Carlos sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto en él en días. Te prometo que, cuando esto termine, te voy a cortejar como mereces. Con flores, cenas románticas, y largas conversaciones sobre nuestros sueños. ¿Sueños? Como el sueño de tener una familia. El sueño de envejecer juntos. El sueño de construir algo hermoso y duradero. Valentina sintió lágrimas amenazando con brotar. ¿Cómo puedes estar tan seguro de lo que quieres? Apenas nos conocemos. Porque en los momentos más difíciles de la vida es cuando realmente conoces a una persona. Y lo que he visto de ti me dice que eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Carlos, no necesitas responder ahora. Solo. Necesito que sepas que hay algo hermoso esperándonos del otro lado de esto. Esa noche, en el apartamento de San Telmo, Valentina llamó a Roberto Morales. Señor Morales, he tomado mi decisión. Y quiero ser parte de la organización. Oficialmente. Excelente. ¿Cuándo podemos comenzar? Mañana.
Pero quiero comenzar gradualmente. Quiero entender cada aspecto antes de comprometerme completamente. Por supuesto. Le asignaremos un mentor que la guiará a través de cada proceso. ¿Quién sería? Mi mentor. Carmen Silva. Es la más experimentada en integrar nuevos socios. Perfecto. Señora Herrera, creo que esta es una decisión muy inteligente. Su padre estaría orgulloso. Espero que sí. Después de colgar, Valentina se encontró en los brazos de Carlos, sintiendo una mezcla de terror y emoción por lo que estaba a punto de emprender. ¿Estás segura de esto? No. Pero es lo correcto. ¿Y nosotros? Nosotros vamos a salir de esto más fuertes de lo que entramos. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque lo que siento por ti es real. Y las cosas reales sobreviven a cualquier tormenta. Mientras se quedaban dormidos esa noche, abrazados en el sofá del apartamento, ninguno de los dos sabía que estaban a punto de enfrentar la prueba más difícil de sus vidas. Pero ambos sabían que, sin importar lo que pasara, ya no tendrían que enfrentarlo solos. Marina, quien había estado preparando café en la cocina, los observó con una sonrisa maternal. Había visto a Valentina crecer desde niña, y nunca la había visto tan determinada, tan viva, tan completa como en ese momento. Señor Eduardo, susurró hacia el techo, su niña se convirtió en la mujer fuerte que usted siempre supo que sería. Los siguientes 3 semanas pasaron como en un sueño febril. Valentina se había sumergido completamente en el mundo de la organización, trabajando junto a Carmen Silva para aprender los aspectos operativos del negocio familiar. Cada día traía nuevas revelaciones sobre la magnitud y sofisticación de la red. Carmen resultó ser una mentora meticulosa, guiando a Valentina a través de sistemas de comunicación encriptada, procedimientos de lavado de dinero y redes de contactos que se extendían desde Tijuana hasta Tierra del Fuego. Era una educación que Valentina jamás había imaginado recibir. El secreto del éxito, le explicaba Carmen mientras revisaban rutas de embarque en la oficina elegante de Puerto Madero, es nunca ser codiciosa. Tomamos un porcentaje pequeño pero consistente. Suficiente para ser extraordinariamente rentables, pero no tanto como para llamar la atención de las autoridades. ¿Y cómo evitan la atención de las autoridades? Contribuciones políticas generosas. Empleos bien pagados para familiares de funcionarios clave. Y siempre, mantener las operaciones tan legales como sea posible en la superficie. Valentina tomaba notas mentalmente de cada detalle, cada nombre, cada proceso. Por las noches, se reunía discretamente con Carlos en diferentes ubicaciones de Buenos Aires, pasándole información que él transmitía a un equipo de investigadores internacionales. ¿Cómo te sientes haciendo esto?, le preguntó Carlos. Una noche mientras caminaban por la costanera sur. Como si estuviera viviendo una doble vida. Durante el día soy Valentina Herrera, la nueva socia entusiasta. Por la noche soy, ¿qué soy? Eres alguien extraordinariamente valiente que está arriesgando todo para hacer lo correcto. ¿Y si me descubren? No van a descubrirte. Eres demasiado inteligente y demasiado convincente. Pero las cosas se complicaron en la 4ª semana cuando Roberto Morales le anunció que era hora de hacer su primer viaje operativo. ¿A dónde? A Cartagena. Hay un envío especial que necesita supervisión directa de un socio principal. ¿Qué tipo de envío? El tipo que requiere su presencia personal para asegurar que todo vaya sin problemas. Esa noche, Valentina le contó a Carlos sobre el viaje requerido. Es perfecto, dijo él. Es exactamente lo que necesitamos para obtener evidencia directa de las operaciones. ¿Perfecto? Carlos, van a estar observando cada movimiento que haga. Pero también vas a ver todo el proceso de primera mano. Las personas involucradas. Los métodos exactos, los productos reales. ¿Y si algo sale mal? Tengo gente en Cartagena. Estarás protegida. ¿La misma gente que me protegió la primera vez que estuve allí? Carlos se rió, aliviando momentáneamente la tensión. Mejor gente. Gente que sabe que eres nuestra operadora encubierta. El vuelo a Cartagena fue diferente esta vez. Valentina viajaba en primera clase, acompañada por Carmen Silva y 2 hombres que Roberto había presentado como consultores de seguridad. Todo era más elegante,
más profesional, más aterrador. ¿Nerviosa por su primer viaje operativo?, le preguntó Carmen mientras el avión sobrevolaba el Caribe. Un poco. ¿Es normal? Completamente normal. Su padre también estaba nervioso en su primer viaje. ¿Cuántas veces hizo esto, Eduardo? Tal vez una docena de veces en los últimos 5 años. Le gustaba estar involucrado directamente. ¿Le gustaba? Al principio. Hacia el final, se había vuelto más reticente. ¿Por qué? Carmen la miró con una expresión que Valentina no pudo descifrar. Los hombres con familias a veces se preocupan demasiado por los riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Los riesgos normales de cualquier negocio internacional. Regulaciones cambiantes, competencia, problemas de personal. Pero Valentina notó que Carmen evitaba el contacto visual cuando decía esto. En Cartagena esperaba una operación que funcionaba como un reloj suizo. Fueron directamente del aeropuerto a un hotel elegante, donde Valentina fue instalada en una suite con vista al mar. Por la tarde, la llevaron al puerto, donde pudo ver el proceso completo. Contenedores llegaban de barcos con banderas de varios países. Trabajadores especializados abrían los contenedores, removían productos específicos, y los reemplazaban con otros. Todo se hacía con una eficiencia que sugería años de práctica. ¿Qué estamos viendo exactamente?, le preguntó a Carmen. Estamos viendo el futuro del comercio internacional. Productos que van exactamente donde necesitan ir, sin las demoras burocráticas tradicionales. ¿Y los productos que se remueven? Van a mercados especializados donde hay demanda específica. Esa noche, en su habitación del hotel, Valentina logró contactar discretamente a Carlos. Estoy viendo toda la operación, susurró al teléfono. Es más grande de lo que pensábamos. ¿Qué has visto? Intercambios de productos en al menos 6 contenedores diferentes. Personal que claramente hace esto regularmente. Un sistema de documentación que parece completamente legítimo en la superficie. ¿Alguna evidencia directa de productos ilegales? No directa. Pero hay una sección del almacén que no me han mostrado. Carmen dijo que era para operaciones más especializadas. ¿Puedes acceder a esa sección? No sé. Están vigilándome constantemente. Ten cuidado, Valentina. No tomes riesgos innecesarios. Carlos. Sí. Te amo. Un silencio prolongado del otro lado de la línea. Valentina. Sí. Cuando todo esto termine, te voy a pedir que te cases conmigo. ¿En serio? En serio. Así que asegúrate de salir de ahí ilesa para que puedas decir que sí. ¿Y si digo que no? Entonces te voy a cortejar hasta que cambies de opinión. Valentina se rió por primera vez en semanas. Me gustan esas probabilidades. Pero su momento de felicidad fue interrumpido por un golpe en la puerta. Era Carmen. Valentina, ¿puedo entrar? Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Carmen entró y cerró la puerta detrás de ella, su expresión más seria de lo que Valentina había visto nunca. Sobre tu padre. Y sobre por qué realmente murió. Valentina sintió que el mundo se detenía. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hay cosas que necesitas saber antes de decidir si realmente quieres continuar con esto. ¿Qué tipo de cosas? Carmen se sentó en el sofá, sus manos temblando ligeramente. Tu padre descubrió algo que no debería haber descubierto. Algo que algunos de nosotros hemos estado tratando de mantener oculto. ¿Qué? Que no todos en la organización están contentos con mantener las cosas relativamente legales. Hay un grupo que quiere expandirse hacia actividades más lucrativas. ¿Cómo qué? Como cosas que tu padre jamás habría aprobado. Cosas que habrían destruido todo por lo que había trabajado. ¿Y ese grupo? Incluye a Roberto Morales. Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Estás diciendo que Roberto fue responsable de la muerte de mi padre? Estoy diciendo que tu padre amenazó con exponer ciertas operaciones. Y que Roberto decidió que eso no podía permitirse. ¿Por qué me estás diciendo esto?
Carmen la miró directamente a los ojos. Porque mañana, Roberto va a pedirte que apruebes operaciones que son exactamente lo que tu padre trató de detener. Y porque si te niegas, podrías terminar como él. La revelación de Carmen cambió todo. Valentina pasó la noche sin dormir, procesando la información y desarrollando un plan que podría salvar su vida y completar la misión. Cuando el sol salió sobre el Caribe, había tomado una decisión que sabía que definiría no solo su futuro, sino el destino de toda la organización. Carmen la había citado para desayunar en la terraza del hotel, con vista al mar de un azul imposible. Pero en lugar de la vista paradisíaca, Valentina solo podía ver las complejidades y peligros del mundo en el que se había sumergido. ¿Dormiste bien?, preguntó Carmen, aunque era obvio por su expresión que conocía la respuesta. No mucho. Tenía mucho en qué pensar. ¿Y a qué conclusiones llegaste? Valentina bebió su café, midiendo cuidadosamente sus palabras. A la conclusión de que necesito saber exactamente qué pasó con mi padre. Toda la verdad. Carmen miró a su alrededor, asegurándose de que no había nadie lo suficientemente cerca para escuchar. Tu padre descubrió que Roberto estaba planeando expandir las operaciones para incluir tráfico humano. Específicamente, mujeres jóvenes de comunidades rurales que serían transportadas a ciudades para trabajar en condiciones de esclavitud. Valentina sintió náuseas. ¿Tráfico humano? Roberto argumentaba que era una extensión natural del negocio. Que teníamos la infraestructura, los contactos, las rutas. Pero tu padre se opuso rotundamente. ¿Y qué pasó? Eduardo amenazó con exponer toda la operación si Roberto seguía adelante con esos planes. Dijo que prefería ver la empresa destruida antes que convertida en algo tan horrible. ¿Y la respuesta de Roberto? Roberto decidió que Eduardo se había vuelto un riesgo inaceptable para la organización. Valentina cerró los ojos, sintiendo finalmente confirmadas sus peores sospechas sobre la muerte de su padre. ¿Cómo lo hizo? Saboteó los frenos de su auto. Hizo que pareciera un accidente en una carretera que Eduardo conocía perfectamente. ¿Y tú sabías esto? Lo supe después. Y he estado buscando una manera de exponer a Roberto desde entonces. ¿Por qué no lo hiciste antes? Porque Roberto tiene demasiado poder, demasiados contactos. Necesitaba a alguien con credibilidad, alguien que la organización respetara lo suficiente como para escucharla. ¿Alguien como yo? Alguien exactamente como tú. Un mesero se acercó para rellenar sus tazas de café, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando se alejó, Carmen continuó. Valentina, hoy Roberto va a proponerte oficialmente que Herrera Enterprises se convierta en la empresa líder de las nuevas operaciones. No solo transporte de productos, sino transporte de personas. ¿Y si me niego? Entonces probablemente tendrás un accidente muy similar al de tu padre. ¿Y si acepto? Entonces te convertirías en cómplice de uno de los crímenes más horribles imaginables. Valentina se levantó y caminó hacia la barandilla de la terraza, observando las olas romper contra las murallas históricas de Cartagena. La ciudad que había parecido tan hermosa ahora se sentía claustrofóbica, llena de secretos y amenazas. Carmen, ¿por qué me ayudas? Porque tu padre me salvó la vida una vez. Cuando yo era joven y necesitaba una oportunidad, él me dio trabajo y respeto cuando nadie más lo haría. Le debo todo. ¿Y qué propones que hagamos? Que trabajemos juntas para exponer a Roberto. Que terminemos lo que tu padre empezó. ¿Cómo? Roberto va a enseñarte las instalaciones donde planea procesar a las víctimas de tráfico humano. Si pudiéramos obtener evidencia fotográfica, testimonios, documentos, ¿tendríamos suficiente para exponerlo? ¿Tendríamos suficiente para destruirlo? Valentina pensó en Carlos, en todo el trabajo que habían hecho juntos. En toda la evidencia que ya habían recopilado. Carmen, hay algo que necesitas saber sobre mí. ¿Qué? No estoy aquí solo para vengar a mi padre. Estoy trabajando con la policía. Carmen se quedó inmóvil. ¿Qué? He estado pasando información a las autoridades durante semanas. Hay una operación internacional coordinada lista para actuar. ¿Eres una informante? Soy una hija que quiere justicia para su padre.
Y una empresaria que quiere limpiar su empresa. Carmen la miró con una mezcla de admiración y terror. ¿Tienes idea de lo peligroso que es lo que has estado haciendo? Sí. Pero también sé que es lo correcto. ¿Y qué necesitas de mí? Necesito que me ayudes a obtener la evidencia final. La evidencia que envía a Roberto y a sus cómplices a prisión para siempre. Carmen asintió lentamente. ¿Qué necesitas que haga? Que actúes como si no supieras nada. Que me lleves a esa instalación. Y que me des acceso a todo lo que Roberto quiere mostrarme. Y después, las autoridades harán su trabajo. ¿Y nosotros? Nosotros finalmente seremos libres. Esa tarde, Roberto Morales las recibió en un almacén diferente al que Valentina había visitado antes. Este estaba ubicado en una zona más aislada, rodeado de terrenos baldíos que se extendían hacia el horizonte. Señora Herrera, hoy le voy a mostrar el futuro de nuestro negocio, dijo Roberto con una sonrisa que ya no intentaba ser encantadora. ¿Qué tipo de futuro? Un futuro donde expandimos nuestros servicios para incluir el transporte de recursos humanos especializados. ¿Recursos humanos? Trabajadores que necesitan ser reubicados por razones económicas. Entraron al almacén, y lo que Valentina vio la llenó de horror. Había habitaciones pequeñas, parecidas a celdas, con literas y instalaciones básicas. Era claramente un lugar diseñado para mantener personas contra su voluntad. ¿Qué es este lugar? Un centro de procesamiento, donde los trabajadores pueden descansar y recibir orientación antes de ser enviados a sus destinos finales. ¿Trabajadores voluntarios? Roberto se rió. Señora Herrera, en el mundo real, la voluntariedad es un concepto relativo. Estas personas necesitan trabajo, nosotros les proporcionamos oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades? Servicio doméstico, trabajo en fábricas, entretenimiento para adultos. Hay demanda, nosotros proporcionamos la oferta. Valentina sintió que se mareaba. Lo que estaba viendo era exactamente lo que Carmen había descrito, un sistema diseñado para la esclavitud moderna. ¿Y mi empresa participaría como? Proporcionaría la documentación legal, las rutas de transporte, la credibilidad internacional. Con Herrera Enterprises como socio, podríamos mover cientos de personas por mes. ¿Cientos? Miles. Eventualmente. Es un mercado con potencial ilimitado. Valentina fingió interés mientras memorizaba cada detalle de lo que veía. Carmen la ayudaba discretamente, señalando aspectos específicos de las instalaciones. ¿Cuándo comenzaría esto? Inmediatamente, si usted acepta. Tenemos nuestro primer grupo listo para procesamiento la próxima semana. ¿Primer grupo? 20 mujeres jóvenes de comunidades rurales. Ya están en tránsito hacia aquí. ¿De dónde? De lugares donde nadie las va a extrañar. Valentina sintió que la rabia la llenaba, pero mantuvo la compostura. Señor Morales, esto es impresionante. Necesito tiempo para considerar todos los aspectos. Por supuesto. Pero el tiempo es limitado. Como le dije, hay otros interesados en esta oportunidad. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta mañana por la mañana. ¿Y si decido que no estoy interesada? Roberto la miró directamente a los ojos. Y Valentina vio en ellos la misma frialdad que había visto en las fotografías de su padre. Entonces tendríamos que reconsiderar todo nuestro acuerdo, incluyendo las operaciones existentes de Herrera Enterprises. ¿Es una amenaza? Es una realidad comercial. Esa noche, sola en su habitación del hotel, Valentina contactó a Carlos. Carlos, necesito que actúen mañana. Esta noche. ¿Qué pasó? Están a punto de comenzar operaciones de tráfico humano. Tienen 20 mujeres en tránsito hacia un centro de procesamiento aquí en Cartagena. ¿Tienes evidencia? Tengo fotografías, grabaciones, ubicaciones exactas. Todo lo que necesitan. ¿Estás segura? Completamente segura. Y Carlos, hay algo más. ¿Qué? Roberto mató a mi padre. Tengo un testigo dispuesto a declarar. Un silencio del otro lado de la línea. Valentina,
Sí. Sal. De ahí ahora. No esperes hasta mañana. No puedo. Si desaparezco, Roberto sabrá que algo anda mal. Podría escapar. ¿Y si no desapareces? Entonces tendré que darle una respuesta mañana por la mañana. ¿Qué respuesta? La respuesta que él no quiere escuchar. El amanecer del último día llegó con el sonido de gaviotas y sirenas distantes. Valentina se despertó sabiendo que las próximas horas definirían no solo su futuro, sino el de muchas personas inocentes. Se vistió cuidadosamente, eligiendo un traje blanco que proyectara autoridad y dignidad, el mismo color que su abuela siempre decía que representaba la verdad. Carlos había enviado un mensaje durante la madrugada: los equipos están en posición. Confía en el plan. Pero Valentina sabía que ningún plan sobrevive intacto al contacto con la realidad, y esta realidad era más peligrosa que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Carmen le esperaba en el lobby del hotel, su rostro pálido pero determinado. Habían acordado la noche anterior que Carmen actuaría como testigo de todo lo que ocurriera, asegurándose de que, sin importar el resultado, la verdad sobre Roberto Morales saliera a la luz. ¿Lista?, preguntó Carmen. Tan lista como una persona puede estar para enfrentar al asesino de su padre. El auto que Roberto había enviado las llevó nuevamente al almacén en las afueras de la ciudad. Durante el trayecto, Valentina observó todo con nuevos ojos, sabiendo que podría ser la última vez que viera estos paisajes como una mujer libre. Roberto las esperaba en la oficina del almacén, acompañado por Miguel Vega y dos hombres que Valentina no había visto antes. La atmósfera era tensa, profesional, con un subtexto de amenaza que apenas se molestaban en ocultar. Señora Herrera, espero que haya llegado a una decisión favorable. Valentina se sentó frente a él, cruzando las piernas y manteniendo su expresión serena. He llegado a una decisión, señor Morales. Pero antes de compartirla, tengo algunas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas sobre mi padre. Sobre las circunstancias exactas de su muerte. Roberto intercambió miradas con Miguel, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. Su padre murió en un accidente, señora Herrera. Ya hemos discutido esto. ¿Un accidente? ¿O una consecuencia de su oposición a las operaciones de tráfico humano? El silencio que siguió fue eléctrico. Roberto se levantó lentamente de su silla, su fachada de cortesía empresarial desapareciendo completamente. ¿Qué está insinuando exactamente? Estoy insinuando que usted asesinó a mi padre porque él amenazó con exponer sus planes de convertir Herrera Enterprises en una operación de esclavitud moderna. Esas son acusaciones muy serias. Son acusaciones basadas en evidencia sólida. Miguel se acercó a la ventana, observando nerviosamente el exterior. Jefe, hay movimiento afuera. Varios vehículos que no reconozco. Roberto se dirigió a la ventana, su expresión cambiando a una de alarma creciente. ¿Cuántos vehículos? Al menos 6. Y parecen oficiales. Roberto se volvió hacia Valentina, su rostro contorsionado por la rabia. ¿Qué hiciste? Hice lo que mi padre habría hecho. Elegí la justicia sobre las ganancias. ¿Eres una informante? Soy una mujer que decidió terminar lo que su padre comenzó. Roberto se dirigió hacia un escritorio, abriendo un cajón donde Valentina pudo ver el destello de un arma. No vas a salir de aquí, Valentina. Pero antes de que pudiera tomar el arma, las puertas del almacén se abrieron con estruendo. Carlos entró al frente de un equipo de oficiales de múltiples países, con chalecos antibalas y armas desenfundadas. Policía. Todos al suelo. Lo que siguió fue un caos controlado. Roberto y Miguel fueron arrestados inmediatamente, junto con los otros hombres presentes. Carmen se acercó a los oficiales, ofreciéndose como testigo voluntaria. Carlos corrió hacia Valentina, tomándola en sus brazos. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Y las mujeres? ¿Las 20 mujeres en tránsito? Las interceptamos esta mañana. Están a salvo y siendo atendidas por servicios sociales. Valentina se dejó caer en una silla, el peso de los últimos meses finalmente cayendo sobre ella. ¿Se acabó? Se acabó. Roberto confesó cuando se dio cuenta de que teníamos evidencia irrefutable. Va a pasar el resto de su vida en prisión.
¿Y los demás miembros de la red? Arrestos simultáneos en 6 países. 37 personas detenidas. La red está completamente desmantelada. Lucía Fernández, la detective de Buenos Aires, se acercó a ellos. Señora Herrera, hay algo más que debería saber. ¿Qué? Encontramos documentos que prueban que su padre había estado cooperando con nosotros durante los últimos meses antes de su muerte. Él era quien nos proporcionó la información inicial sobre esta red. Valentina sintió lágrimas de orgullo y dolor corriendo por sus mejillas. ¿Mi padre era un informante? Su padre era un héroe. Y usted completó su trabajo. 3 meses después, Valentina estaba en la oficina principal de Herrera Enterprises en la Ciudad de México, pero todo había cambiado. La empresa había sido completamente reestructurada, con nuevos protocolos de transparencia y un consejo directivo independiente que supervisaba todas las operaciones internacionales. Diego había regresado de Guadalajara para asumir un papel importante en la nueva estructura, trabajando junto a Marina para establecer la empresa como un modelo de prácticas comerciales éticas en Latinoamérica. ¿Señora Herrera? Marina asomó la cabeza por la puerta. El detective Mendoza. Está aquí para verla. Valentina sonrió. Carlos había estado viajando entre Colombia, Argentina y México durante los últimos meses, testificando en los juicios y finalizando la documentación legal, pero siempre encontraba tiempo para visitarla. Hazlo pasar. Carlos entró con un ramo de rosas rojas y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. ¿Cómo está la presidenta de la empresa más ética de México? Está exhausta pero feliz. ¿Cómo está el detective más guapo de Colombia? Está listo para hacer una propuesta indecente. ¿Qué tipo de propuesta? Carlos se arrodilló junto a su escritorio, sacando una pequeña caja de terciopelo. La propuesta de que dejes que te ame para siempre. De que construyamos una familia juntos. De que envejezcamos juntos recordando cómo nos conocimos luchando contra el mal y terminamos construyendo algo hermoso. Valentina sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Te estoy suplicando que me permitas pasar el resto de mi vida haciéndote feliz. ¿Y tu trabajo en Colombia? He recibido una oferta para dirigir una nueva unidad internacional contra el crimen organizado. Con sede en México. ¿En serio? En serio. Aparentemente, cierta empresaria muy respetada los convenció de que yo era el hombre adecuado para el trabajo. Valentina se levantó de su silla, rodeando el escritorio para arrodillarse junto a él. Carlos Mendoza, ¿me amas? Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. ¿Crees que podemos construir algo real y duradero después de todo lo que hemos pasado? Creo que lo que hemos pasado juntos nos ha hecho más fuertes de lo que jamás habríamos sido separados. ¿Y crees que mis padres estarían orgullosos? Creo que tus padres estarían extraordinariamente orgullosos de la mujer en la que te has convertido. Valentina tomó su rostro entre sus manos. Entonces mi respuesta es sí. Sí, quiero casarme contigo. Sí, quiero construir una familia contigo. Y sí, quiero que envejezcamos juntos. Cuando se besaron, Diego y Marina aparecieron en la puerta, aplaudiendo y vitoreando. Toda la oficina se llenó de empleados celebrando, como si hubieran estado esperando este momento durante meses. ¿Cuándo? Preguntó Diego. ¿Cuándo qué? Respondió Valentina, aún abrazada a Carlos. ¿Cuándo es la boda? Porque necesito tiempo para planear mi discurso como hermano de la novia. Carlos se rió. ¿Qué te parece en 3 meses? En Cartagena, donde nos conocimos. ¿En Cartagena? Valentina lo miró sorprendida. Quiero que nuestro lugar más hermoso sea donde comenzó nuestra historia de amor, no donde casi la perdemos. ¿Y si prefiero un lugar menos complicado? Entonces nos casamos donde tú quieras. En una catedral de México, en una playa de Argentina, en el jardín de tu casa de la infancia. ¿Sabes qué? Cartagena suena perfecto. Porque tienes razón, ahí comenzó nuestra historia de amor. 6 meses después, en una ceremonia íntima en las murallas históricas de Cartagena, Valentina Herrera se casó con Carlos Mendoza. La ceremonia fue pequeña pero perfecta, con Diego como padrino,
Marina como madrina de honor, y Carmen Silva, que había recibido inmunidad completa por su cooperación, como testigo especial. Durante la recepción, mientras una banda de vallenato tocaba bajo las estrellas caribeñas, Carlos y Valentina bailaron su primer baile como esposos. ¿Sabes lo que me dijo Carmen antes de la ceremonia? Le susurró Valentina al oído. ¿Qué? Que mi padre le había dicho una vez que la única riqueza real era tener el valor de hacer lo correcto, sin importar el costo. Tu padre era un hombre sabio. Y tú eres un hombre extraordinario por ayudarme a entender eso. No, amor. Tú ya lo entendías. Solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo. Mientras bailaban bajo la luna caribeña, con el sonido de las olas rompiendo contra las murallas centenarias, Valentina supo que había encontrado no solo justicia para su padre, sino también su lugar en el mundo. Herrera Enterprises había sido salvada y transformada en algo de lo que podía estar genuinamente orgullosa. Diego había encontrado su propósito ayudando a construir una empresa verdaderamente ética. Y ella había encontrado un amor que era real, profundo y duradero. Carlos susurró mientras la canción llegaba a su fin. Sí. Gracias por ayudarme a descubrir que tengo un corazón de acero. No, mi amor. Gracias por mostrarme que los corazones de acero son los únicos. Lo suficientemente fuertes para el amor verdadero. Cuando la música se desvaneció y los invitados aplaudieron, Valentina Herrera de Mendoza supo que había encontrado la riqueza más grande de todas, una vida construida sobre la verdad, el amor y el valor de hacer lo correcto. Y en ese momento, con su esposo en sus brazos y su familia a su alrededor, entendió finalmente el verdadero significado de tener un corazón de acero, la fuerza para enfrentar cualquier desafío, la resistencia para mantenerse firme en sus principios, y la capacidad infinita para amar sin reservas.